Bárbaro. Bueno, como sabrán, este es el sexto webinar de IDECOR. Le damos la bienvenida, mi nombre es Natalia, formo parte del grupo de IDECOR, del equipo de trabajo. Y bueno, les presento, este es el título, Cómo usar mapas Córdoba en tasaciones urbanas y rurales, y el objetivo es justamente mostrarles todos los recursos, datos y opciones que tienen para acceder y utilizar las tasaciones urbanas y rurales. Bueno, antes de empezar queremos agradecer a la participación y el apoyo del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de la provincia de Córdoba, que hoy va a estar muy bien representado por José Candalá. También el equipo de relevamiento del Estudio Territorial de Inmobiliario de la provincia de Córdoba, que bueno, ya los conocerán quienes forman parte, pero serán Tomás, Rodrigo, Andrea y Nadia, que nos comentarán un poco cómo o qué opciones podemos encontrar acá. En IDECOR tenemos dos portales, uno es el portal más institucional, que es idecor.cba.gov.ar. En este portal pueden encontrar todo lo que es información institucional, cómo trabajamos estos datos, a qué normas nos atenemos, cómo es la calidad de estos datos, qué instituciones comparten estos datos. También en notas de novedades que todas las semanas actualizamos, y formas de contactarnos. Importante, para recibir estas novedades y enterarse de estas capacitaciones, les recomendamos que se suscriban a nuestro portal, así reciben esta información. Por otro lado está mapascórdoba.gov.ar, que es el geoportal de la IDE provincial, ¿sí? Ahí tenemos todo el acceso a datos en distintos formatos. Bueno, les cuento rápidamente la organización de este webinar. Va a comenzar con José Candalá. José Candalá es corredor público inmobiliario, es perito judicial, tasador inmobiliario y también es prosecretario del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de la provincia de Córdoba. Él va a contar desde su lugar como profesional qué uso hace de Mapas Córdoba, qué necesidades son cubiertas con estos datos y con estos recursos. Por otro lado, la ingeniera agrimensora Nadia Larul forma parte del equipo de relevamiento de IDECOR. Ella es ingeniera agrimensora, se desempeña como profesional independiente realizando mensuras y tasaciones, y también es docente a nivel medio y universitario. Ella va a mostrar y va a contar lo que es OMI, y va a contar cuáles son las herramientas, mostrando en el geoportal qué herramientas hay para tasaciones urbanas principalmente. Por otro lado, el ingeniero agrónomo Rodrigo Echeverri también forma parte del equipo de relevamiento de IDECOR y nos va a contar más información técnica referida a la calidad de los datos del ámbito rural. Y por último, Tomás Nacletti es el coordinador del área de relevamiento, él es arquitecto, y va a ser el moderador de la parte de preguntas, que también nos acompaña la ingeniera civil Andrea Arguella, que forma parte también del grupo de relevamiento. Bueno, simplemente decirles que este webinar está grabado después lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, que es Capacitaciones IDECOR. Si tienen preguntas, lo que vaya surgiendo, les pido que lo compartan en la parte de chat. Les vamos a compartir una encuesta de satisfacción para que después le contesten. También, si no llegamos en tiempo y surgen más preguntas, las pueden dejar en la encuesta de satisfacción, tiene un apartado para dejar preguntas. Y bueno, como preguntaban los de PDF, sí, estos PDF que vamos a presentar, los vamos a linkear a una nota. La semana que viene sale una nota contando de este webinar y va a estar el link al video de YouTube y al material en PDF. Bueno, muchísimas gracias. Ahora los dejo con José. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Natalia. ¿Se escucha bien ahí? Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, antes que nada agradecer el espacio. La verdad que es importantísimo para nosotros como colegio poder participar de estas entidades y participar de este tipo de desarrollos, que en algunas charlas previas que hemos tenido con Tomás y con el equipo de OMI y de IDECOR, conversábamos sobre la no existencia de la información hasta hace muy poquito tiempo. Digamos, esto es un trabajo impresionante que han hecho, en el cual el colegio ha hecho un aporte,
y que hasta hace 5 años atrás o 3 años atrás había que hacer un peregrinaje por toda la provincia, por todos los organismos, por todas las entidades, para ir buscando cada uno de los elementos que podemos encontrar acá en esta plataforma. Así que, nada, hecha la introducción, me gustaría, si podemos, arrancar mostrando las filminas, como para que yo les cuente que básicamente el trabajo de un tasador consiste en 2 grandes bloques, que son el trabajo de campo por un lado y el trabajo de escritorio por el otro. Estos son una denominación caprichosa que usé yo, ¿no? No es un nombre técnico. Cuando hablamos de trabajo de campo, básicamente hablamos de 2 cuestiones que tienen que ver, por un lado, con la visita al inmueble. Recuerden que es primordial y es vital y es fundamental para una tasación poder ver el inmueble, y a la vez la inspección de la zona, que es lo que nos va a dar el contexto en el cual se encuentra ese inmueble. Y por otro lado, cuando hablamos del trabajo de escritorio, tenemos que pensar en que, por un lado, el tasador hace una recopilación de la información dura. En esta información dura es donde juegan muy fuerte los portales de IDECOR y de Mapas Córdoba, y lo que hace los análisis y cálculos que tienen que ver más específicamente con la profesión que cada uno esté desarrollando y el tipo de trabajo que tenga que hacer para el fin específico. No nos olvidemos que toda la información que vamos a encontrar en estos portales viene de una tasación macro, ¿no? Esto es un revalúo general que se hizo y es información general. Lo que sí es información que a nosotros nos va a nutrir muchísimo, porque es información muy rica en el aprovechamiento. Entonces, si avanzamos a uno de los portales que más usamos nosotros, es el mapa de la información catastral. Dentro de Mapas Córdoba, ustedes van a encontrar que hay un mapa que es el de información catastral. Es la filmina que sigue, Nati. Perdón. La 4. Exactamente, mapa de catastro online. En el mapa de catastro online, básicamente esto funciona igual cuando uno trabaja con una tasación urbana, con una tasación rural. Después lo vamos a aprovechar el ingeniero para que nos dé algunas variables que son muy interesantes. En la búsqueda de la información nosotros podemos acceder por dirección en caso de las ciudades o de los pueblos o de las localidades, o por localidad en el caso de las búsquedas rurales. Por ejemplo, es muy común encontrar algunos campos que están sobre caminos rurales que no tienen nombre, o se conoce la zona por el nombre de alguna estancia original. Estancia La Ciénaga me viene a la cabeza, por ejemplo, en la zona de Avellaneda, que cuando uno busca con ese criterio es difícil encontrar. En cambio, si yo pongo localidad Avellaneda, que eso está para el norte cordobés, automáticamente me va a posicionar en el centro del pueblo y me va a permitir moverme. Dentro de la ciudad es mucho más fácil, porque el sistema de búsqueda es como cuando uno busca una dirección en Google. Y si no, está la opción de la búsqueda por nomenclatura o por número de cuenta. Para este caso es exactamente igual, tienen que ingresar en la parte superior del buscador, tienen la opción de búsqueda por dirección o la opción de búsqueda por parcela. Ahí directamente cuando tocan parcela les abre una ventanita donde van a poder ingresar la nomenclatura o el número de cuenta. Acto seguido, decidido el criterio o la posibilidad de búsqueda, lo primero que nos va a arrojar es la imagen de arriba a la izquierda, donde ustedes van a ver que está la información de la parcela. En esto coinciden las 2 búsquedas, tanto urbana como rural. La información de la parcela, donde vamos a empezar a ver que tenemos el número de cuenta, la nomenclatura catastral, qué tipo de inmueble estamos analizando. En este caso estamos viendo una urbana. Tenemos el estado del inmueble, si está edificado, si es PH, si no es PH, la superficie del terreno, y un dato muy importante que nos va a arrojar a título de referencia cuáles han sido las evaluaciones fiscales o catastrales que ha tenido el inmueble desde el 2017 a la fecha. Por eso les decía que antes uno tenía que ir a catastro por un tema, a rentas por el otro. En cambio acá la información la está arrojando de manera automática. Sobre la izquierda van a encontrar una ceñita con un piquito que nos permite abrir esa información, abrir una nueva pestaña que nos va a marcar información complementaria. ¿Qué tipo de información complementaria?
y por ejemplo nos va a ayudar a entender un poquito más la ubicación del inmueble y en qué contexto se encuentra ubicado. Por ejemplo, nos marca los colores con los que vamos a encontrar los distintos inmuebles que nosotros podemos analizar. A la vez, dentro de la primera pantalla que estábamos viendo, tenemos tenemos un link que dice informe del inmueble, eso está en color azul, está subrayado, eso quiere decir que es un vínculo que nos va a llevar hacia algún otro lado, y ahí es muy interesante lo que genera porque uno aprieta en ese botón y no tiene que volver a cargar los datos, directamente nos lleva al informe que habitualmente usamos los tasadores, que es el informe del SIT, del Sistema de Información Territorial, que se entra a través del Ciudadano Digital. La ventaja de esto es que lo podemos ir generando a medida que vamos interiorizándonos y vamos empapándonos del inmueble que estamos analizando, y todo en el mismo portal. Entonces, en el informe que vamos a ver a continuación, digamos, dentro de este mismo proceso, encontramos para aclarar un punto, tomé la central de policía en el ejido urbano para evitar publicar algún inmueble y que alguien se ofenda. En la cuestión rural tomé un campo cualquiera, que lo conozco de casualidad, pero lo tomé arbitrariamente. Se puede tomar cualquier inmueble. Entonces, dentro de esta búsqueda catastral, una vez que tenemos identificado el inmueble, que generamos el informe, nos va a tirar alguna información más que nos va a servir, por ejemplo, en el caso de los datos catastrales, nos va a servir en el caso de Córdoba Capital para ingresar a la municipalidad y ver el parcelario municipal o ver si ese inmueble es alcanzado por algún tipo de normativa específica o si está alcanzado por los regímenes que marcan las ordenanzas municipales respecto a actividades industriales o actividades de desarrollo inmobiliario que tengan ciertos condicionamientos o ciertos perfiles. A su vez, ese informe se puede descargar. Cuando descargamos el informe, y acá viene una parte muy interesante para el corredor inmobiliario, en la parte de los inmuebles urbanos nos arroja un extracto con el detalle general del inmueble. Ojo, esto es toda información que está registrada en catastro y en rentas. A nosotros esto, más la verificación que podemos haber hecho nosotros en el lugar, lo que nos hace es completar el cuadro y completar la escena completa y el análisis integral del inmueble. En este informe que yo les decía, donde vemos qué cantidad de mejoras cubiertas tiene o descubiertas, qué superficie tiene, las evaluaciones individualizadas de cada uno de esos ítems, también me da una información del titular de la cuenta según rentas. ¿Qué es lo bueno de esto? Que puede coincidir o no con el titular registral, dominial del inmueble, quien ejerce el derecho real, pero me permite a mí tener acceso al número de dominio. El número de dominio no es más que el número de escritura. Por ahí parece muy obvio tener que explicar estas cosas, pero es común que nos consulten por ahí algunos clientes o algunos colegas sobre cómo conseguir el dato de una escritura. En este caso, y esto ya es un capítulo aparte, entramos al registro de la propiedad, ciudadano nivel 2, se puede tramitar en el caso de los corredores, podemos tramitar el informe de dominio. Para el caso de las parcelas rurales, la única diferencia en cuanto a la información que me va a brindar sobre el inmueble es que me va a dar los tipos de suelo o me va a dar las zonas que puedo tener ahí, y eso me va a permitir a mí conocer si tiene riego o no tiene riego, algún tipo de mejora que yo puedo haber apreciado en el momento o que puedo hacer todo el estudio previo para constatar a posterior en el momento de la tasación cuando yo voy a visitar el inmueble. Hasta acá es la herramienta en sí y lo importante de tener todo al alcance de la mano. El uso que haga cada uno de los tasadores y la validación e importancia que le dé a cada una de estas herramientas va a estar en función también de la responsabilidad y forma de trabajo de cada uno. Para eso es bueno que veamos la filmina, gracias Natalia, me tenés estudiado, que veamos la filmina que sigue, donde acá podemos acceder a través de otro mapa que habla del valor de la tierra urbana o el valor de la tierra rural. Acá vamos a tener información complementaria que es muy interesante. Si vemos la mitad de arriba de la presentación,
tenemos cómo aparece un inmueble urbano. El inmueble urbano me tira algo de información de lo que yo ya conocía o de lo que puedo chequear en catastro. Por ejemplo, me dice que es una parcela urbana, me dice que está edificado, que no es pH, superficie del terreno, superficie edificada. Y sobre la izquierda, de vuelta en el piquito ese que les comentaba, me dice cuáles han sido las evaluaciones urbanas según los colores. Bien, yo tengo entendido que la evaluación urbana en este proceso está parametrizada por 100 metros. Toma la cuadra completa. Bien, es una referencia. Por ahí son valores que se toman, como decía al principio, para la evaluación fiscal o para la evaluación impositiva o catastral, no siempre refleja el 100% del mercado inmobiliario. Pero en ese punto es interesante contar con el dato, ya que me permite, en algunos casos, analizar cuál ha sido la evolución de esas bases imponibles, periodo 2017, 18, 19 y 20. Entonces, en ese punto, como información complementaria, me parece que es de sumo interés y de suma importancia poder contar con esto. Me ha tocado a mí, y esto hago un paréntesis para contar un caso particular, yo soy perito judicial, como decía Natalia, me ha tocado tasar inmuebles a valores de años anteriores, por algún conflicto en particular, y de repente uno de los puntos de pericia era este mismo, la evaluación fiscal del inmueble o la evaluación catastral del inmueble en tal y cual periodo. Entonces, saber que yo tengo esto a un clic es fabuloso. Si nos vamos a la tasación o nos vamos al uso en materia rural, en el caso que yo tome, todo el campo tiene la misma tasación, tiene la misma valoración en cuanto al precio de referencia. Pero si se fijan, pegadito al campo está lo que sería el casco urbano o el ejido urbano de la localidad, y el salto en valor es bastante significativo, ¿no? Bueno, eso a mí me sirve porque a la hora de hacer una tasación, estar pegado al pueblo o no estar pegado al pueblo en una tasación rural puede ser significativo, ya sea por el manejo que va a tener después el campo en cuanto a lo que es agroquímicos, fumigaciones, o, visto desde el lado urbano, la posibilidad que puede tener esa tierra perirural, si se llama, eh, para una posible urbanización o un desarrollo de la ciudad. Entonces, en ese punto, contar con estos mapas de valoraciones o de precios o de referencia de valor de tierra es muy interesante. Después de ahí, y ya metiéndonos un poquito más en lo que hace a la tasación rural, que me parece que es de lo más interesante y de lo más jugoso en materia de información, podemos decir que en uno de los mapas vamos a encontrar lo que es cartas de suelo. Si bien yo no soy un experto en cartas de suelo, les puedo decir que la caracterización que hizo la provincia y la definición que dio sobre los distintos suelos que componen a la provincia de Córdoba, a nosotros nos va a incidir directamente en el valor de nuestro terreno. ¿Qué pasa? Muchas veces me he enfrentado en una tasación en la que no tengo referencias exactas al campo o análogas o en espejo al campo mío. Entonces, conocer sobre las cartas de suelo, conocer sobre los índices de productividad, conocer sobre los regímenes de lluvia o sobre las características específicas que puede tener un terreno o un campo, a mí me permite desplazarme en una zona mucho mayor, que cumpla con determinadas características, que tenga cierto parámetro y poder tomarlo como referencia. Si bien después yo tendré que hacer los ajustes pertinentes y específicos a lo que hace la profesión de corredor inmobiliario, es muy bueno tener estas herramientas generales. Entonces, ayer hablábamos con Rodrigo, con el ingeniero que nos acompaña y que me sigue en la disertación, y determinadas cosas nosotros como corredores inmobiliarios, y esto es bueno que lo sepan, las podemos manejar. El resto de las cosas necesariamente nos tenemos que apoyar en los profesionales específicos para este tipo de tareas, ¿no? Digamos, yo no voy a discutir sobre qué
qué valoración voy a hacer, si me conviene el suelo característica 3 o 5 en relación a un 2 o un 4. En eso me tengo que apoyar en un ingeniero. Entonces, ¿qué estudio puedo hacer yo? Y yo puedo arrancar viendo las cartas de suelo. Ya sé con qué tipo de terreno me voy a estar enfrentando. ¿En qué me puedo apoyar también? Me puedo apoyar en las limitantes, que para mí es el orden lógico que tiene el análisis de un campo, es ese, es decir, bueno, primero veo qué tipo de suelo, qué carta, qué característica tiene, y después de ahí paso a las limitantes del suelo. Bien, en esto hay que ser bastante didáctico y decir, bueno, de qué color está pintado el campo que yo estoy analizando, o qué color tiene en el portal, y a partir de ahí empezar a ver a qué se corresponde. ¿Por qué? Y solo este análisis hago sobre este punto. Yo tomo, como les decía recién, mi campo para tasar o mi campo objeto de la tasación, veo qué características tiene y eso me permite a mí ir comparando los antecedentes que voy encontrando con los colores que me aparecen en el mapa. En esto casi que es como un niño, ¿no? No reviste para la profesión de corredor inmobiliario, más allá del conocimiento y de saber qué limitantes tiene, es hacer analogías todo el tiempo, decir, bueno, este campo está pintado en color beige, es franco arenoso en superficie, bueno, si mis antecedentes coinciden, perfecto, son antecedentes que a mí me van a servir. Son elementos de validación y son elementos que me sirven a mí para reforzar y apoyar el análisis de mercado que yo voy a hacer en caso que sea esa el punto de pericia, o sea esa la consigna que me da el que me da a mí el inmueble para vender. Después de ahí, ¿qué me parece a mí lo más lógico? Me parece tomar como análisis el mapa que habla de las coberturas agrícolas. Y en esto también es un dato buenísimo. ¿Por qué? Porque yo puedo ver qué tipo de campañas se desarrollaron en las distintas zonas o en los distintos potreros o en los distintos campos en función de lo que hay relevado del año pasado. Estas imágenes son muy actuales, coberturas agrícolas 2017-2018. Este campo puntual que yo tomé para poner como ejemplo es un campo que yo tasé, conozco qué fue lo que se cultivó el año pasado, y la verdad que la información que me abre acá sobre las estadísticas del departamento son muy interesantes. ¿Por qué? Porque reflejan muy bien qué tipo de cultivos se hicieron en esta superficie. Como pueden ver, sobre la izquierda están los tipos de cultivo, donde dice categoría nivel 3, ahí dice qué tipo de cultivo se desarrolló, y bueno, coincidentemente este campo desarrolló maíz y soja el año pasado, que son los colores que vemos ahí en naranja y en verde. Bien, ¿esto qué me permitió a mí? Uno de los antecedentes que yo tomé tenía no los mismos cultivos, porque acá hacen maíz y soja, sino que hacían solo soja. Entonces me permitió ver el comportamiento y ver el valor y analizar los rendimientos que tuvo uno y otro en localidades similares, con suelos similares y dentro de la misma zona. Con esto, y para no aburrirlos mucho con estas presentaciones tan estáticas, les digo que la próxima referencia que tenemos que tomar nosotros y que a nosotros como tasadores nos resulta más que importante, sobre todo en la faz judicial, es el mapa del inmobiliario cumplidor. Bien, el mapa del inmobiliario cumplidor básicamente en la búsqueda y localización de las parcelas funciona exactamente igual que el primero que vimos, que era el de catastro. Puedo buscar por dirección, por localidad, por nomenclatura, por número de cuenta. ¿Qué información me va a dar a mí interesante y distinta a lo que hayamos visto antes? Es que me permite saber nuevamente la titularidad y me permite saber si el inmueble está o no al día en su cuestión impositiva. Bien, parece un dato irrelevante saber si el vecino paga o no paga los impuestos, pero a la hora de la tasación
es muy importante. ¿Por qué? Porque esta información yo la complemento con la información que puedo tomar del registro de la propiedad y puedo saber si el inmueble está con algún juicio por deuda de impuestos, por ejemplo. Esa sería una alternativa. Otra alternativa que puede pasar, como es el caso de este modelo que yo tomé, está exento de pago de impuestos. Ese exento a mí me puede disparar múltiples opciones. ¿Bien? Una de las opciones que me dispara es que es un organismo oficial. Otra que me dispara puede ser que sea alguna persona mayor que esté en posición de vulnerabilidad y que esté exenta de impuestos. Eso me puede alertar sobre la posibilidad de que esa persona ya no exista. Entonces, a la hora de tomar un inmueble a la venta o de tasarlo, tengo que empezar a considerar otras cuestiones como puede ser la posibilidad de un sucesorio, de una declaratoria o lo que fuera. También puede ser que me indique a mí que es un inmueble que está exento por algún tipo de protección patrimonial o que esté exento por algún tipo de intromisión por parte del Estado. A ver, un borde de o un lateral de un camino que esté sujeto a expropiación o que esté en proceso de expropiación y algún pícaro lo quiera vender, a mí consultar esta información me permite saber que ese inmueble está exento por algún motivo. Después de ahí será cuestión de la investigación que haga y la responsabilidad que asuma cada uno de los tasadores. Entonces, esta información que parece sencilla abre un montón de aristas y facilita la orientación que le tiene que dar el tasador a cualquier tipo de tasación responsable que haga. Si bien creo que hemos hecho una pasada rápida por todos los mapas que usa el tasador inmobiliario y qué aplicación le da o qué sentido le puede dar a cada una de las informaciones que ofrece, me parece interesante dejar abierto a que las preguntas que vayan surgiendo las vayamos contestando después y en todo caso le dejo el lugar a los próximos oradores para que nos vayan completando la información de lo poco que puedo haber visto yo. Como les comentó Natalia, soy Nadia Yarul, soy ingeniera agrimensora y pertenezco a IDECOR. Y dentro de IDECOR también trabajamos sobre el Observatorio de Mercado Inmobiliario y particularmente en ese observatorio estoy en el área de relevamiento. A continuación les voy a compartir cómo navegar sobre la plataforma. Un minuto. Por favor, avísenme si se ve bien. Sí, ya se está viendo, Nadia. Bien. Bueno, ¿cómo accedemos a la plataforma de mapas Córdoba? La dirección para navegar y para ingresar es mapascordoba.gov.ar. Este es el ingreso, es la pantalla principal, donde en webinarios anteriores se han introducido en el tema, pero vale recordarlo. Tenemos 3 solapas principales que son la primera en mapas, donde podemos encontrar todos los mapas que están publicados a través de IDECOR y en colaboración con otras reparticiones como Vialidad Provincial o como el INTA o la Secretaría de Minería, etc. En la segunda solapa tenemos los geoservicios, que posteriormente les voy a explicar, y en la tercera solapa las descargas. En cuanto a mapas, yo voy a profundizar un poquito más en la parte urbana y Rodrigo a continuación va a profundizar en la parte rural. Cuando nosotros vamos a tasar, como bien José mencionó, hay varias variables que podemos tener en cuenta y algunas las podemos ir sacando a través o indagando sobre las mismas a través de este portal de Mapas Córdoba y de los mapas que están publicados. Previamente a eso, les comento que nosotros tenemos el Observatorio de Mercado Inmobiliario, en donde
podemos contar con él como una herramienta para los usuarios y extraer de ahí comparables que a posterior, por supuesto, deberán estudiar en profundidad y podrán, digamos, analizar y averiguar a través de la fuente que en este mismo se puede verificar. Ahí entro para que ustedes vean. Es un observatorio que aún no está siendo público y si en el caso que alguien quiera ser parte, deberá estar matriculado en los colegios adherentes y en posterior se le otorgará un usuario y contraseña para ingresar. El OMI, entonces, como les dije, bueno, tienen que tener una buena conexión de internet para que puedan ingresar y verificar. Este es el visor del mapa, en donde cada uno de estos pin son inmuebles que están en oferta. En general, la mayoría son ofertas, hay algunas que son ventas, otras que son tasaciones y demás. Es una fuente de información muy buena y que cada uno de estos datos puede ser validado por ustedes en caso de necesitarlo o de poder utilizarlo como un comparable. Bien. Volviendo a Mapas Córdoba, entonces, vamos a poder encontrar el mapa de catastro, ¿sí? En donde en el mapa de catastro está escrito, digamos, está indicado cómo está compuesto, y en el caso que ustedes quieran ver exactamente cómo se compone y cómo se forma este mapa, pueden ir aquí donde dice metadatos, y de esta forma obtener la información sobre este mapa, ¿sí? Sería la parte teórica del mapa, cómo está constituido, los puntos de contacto, ¿sí? Con cada parte y demás. Cada uno tiene su metadato de mapa. Si hacemos clic, entramos al mapa de Catastro Online, donde tenemos una barra de herramientas, como bien dijo José, donde podemos encontrar una ubicación de un inmueble a través de la búsqueda por parcela, por ejemplo, 303, 640101, 028, 035. Supongamos, vamos a buscar una parcela a través de su nomenclatura. También puede ser a través de la navegación propia o a través de una dirección postal. Cuando nosotros vamos directamente a esta parcela, inmediatamente se nos abre la información que mostró José sobre la misma y a la vez también tenemos las capas. Las capas que podemos prender y apagar en caso de lo que nosotros necesitemos conocer. Particularmente este inmueble está en Montecristo, entonces, bueno, tiene ferrocarril, ya se va a cargar porque el ferrocarril pasa por aquí. También tiene la capa de red vial, lagunas, bueno, Montecristo no tiene ninguna laguna, ni cursos de agua. Aquí están las referencias sobre las parcelas, van a ver que cada parcela tiene un tinte distinto de color, verde, rojizo, más claro, bueno, en fin, ustedes pueden buscar, navegar tranquilos, conocerlo, y aquí van a encontrar todas las referencias. Por otro lado, tenemos la herramienta de medición donde nosotros podemos medir longitudes. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos tasar este inmueble, nos podemos acercar y a simple vista, hoy que estamos en una situación a través de la pandemia, en un aislamiento y tratando de no salir de la casa, esta herramienta es importante, ya que al no poder asistir al lugar, mientras tanto, podemos averiguar cómo es el frente, por ejemplo, tomando la medición desde un punto al otro punto, ¿sí? Es aproximado, lógicamente que no es lo mismo que ir a medir en el inmueble propiamente dicho. Bien, podemos pasar a otro mapa. Supongamos que podemos ir al inmobiliario cumplidor, que también mencionó José. En el inmobiliario cumplidor también podemos buscar
supongamos que estamos en este mapa y queremos ir al inmobiliario cumplidor, pero tenemos que tipear de nuevo la nomenclatura de la cuenta, y en vez de hacerlo podemos copiar, ¿no es cierto?, el que ya aparece en mapas de Catastro Online, nos dirigimos de nuevo al inmobiliario cumplidor y lo podemos buscar a través del buscador de nomenclatura. Nuevamente se va a dirigir, nos va a aparecer la información que José bien lo comentó. Nuevamente tenemos las capas, podemos cambiar el mapa base y, bueno, en este caso vamos a poder consultar la deuda de esta manera, cliqueando. En este caso, este inmueble está al día, vamos a cliquear para ver el reporte de esta cuenta, y en tal caso vamos a poder ver, bueno, cuando se abra vamos a poder ver la cuenta, y si en el caso que tuviera una deuda, podemos ver cuál es la deuda, que es un factor importante muchas veces cuando existen deudas mayores a 5 años o hasta 5 años, al momento de tasar y determinar el valor. Bueno, esto puede tardar porque depende de la conexión que tenga cada uno. En este caso, bueno, yo busqué un inmueble que está a nombre mío. Aquí aparece la dirección, el número de cuenta y la titularidad impositiva. Con esto quiero aclarar que la titularidad impositiva no es exactamente igual a la titularidad registral. Son dos titularidades distintas. En la titularidad impositiva generalmente va el primer titular de la escritura en caso de condominio. Y como José informó, en mapas de Catastro Online se puede buscar el informe del inmueble, el reporte. ¿Y por qué lo traigo a colación ahora? Porque bueno, en este caso da error, pero bueno, vamos a tratar de sacarlo nuevamente. Recién Mirna creo que consultaba sobre esto, de la titularidad y de la información registral. En este caso, en el reporte inmobiliario va a figurar un dominio. Ese dominio abajo, que dice titularidad, dominio 1 y dominio 2, son dominios sobre el titular que aparece dentro de rentas, es decir, del impuesto inmobiliario. No implica que sea el dominio totalmente actualizado, ¿sí? La información jurídica no está disponible. No es pública la información jurídica. Bien, por otro lado, también podemos utilizar el mapa base. El mapa base es un poquito más orientado a lo que son vamos a actualizar nuevamente cada uno, a las redes viales, en donde están las rutas nacionales, los caminos públicos, que pueden ser secundarios y terciarios, están los cursos de agua, las divisiones administrativas, como pueden ser los ejidos, y, bueno, alguna laguna, algún embalse. Bueno, es un poquito más de estructura, más bien estructura urbana en este caso, ¿no? Por ejemplo, tenemos la ruta provincial A88, la ruta nacional 19, esta es la nueva autovía, que aún no está mapeada, hay algunos caminos secundarios, otros terciarios, en fin. Bueno, esto también, ustedes ven que las herramientas son iguales para todos los mapas, donde hacemos una consulta particular sobre el inmueble que nosotros estemos buscando. Sabemos que las distancias a las avenidas principales, a las rutas, o la facilidad de acceso, también es importante al momento de tasar. Entonces, podemos ir analizando estas variables desde nuestra oficina, desde nuestra casa,
para luego, en posterior, ir al inmueble y poder cotejarlo. Por otro lado, también podemos tener las herramientas de extensión del visor, ¿sí? Y en esta parte superior, aparte del nombre del mapa, también tenemos el metadato y la información exactamente de cómo está constituido este mapa y de cada uno de los otros. Por otro lado, también podemos evaluar el mapa de tierra urbana, o sea, del valor de la tierra urbana. En este caso, es un mapa que fue construido a través del observatorio, del análisis y posterior investigación, tratamiento de los datos que están volcados en el OMI y del cual surgió el nuevo revalúo. Tenemos dos mapas de valor de tierra urbana, que son del 2018 y del 2019. Esto es importante porque muchas veces necesitamos buscar zonas, es decir, a qué distancia estamos de la zona de mayor valor, de menor valor, y eso nos podemos ir ubicando a través de los colores, de la pigmentación que tienen cada una de las parcelas. Por ejemplo, en la capital nosotros vemos que lo urbano en cuanto a color o parcelas de color violáceas, más oscuras, más claras, son las propiedades que tienen un BUT, es decir, un valor unitario de tierra, mucho más elevado o más elevado que otros. Es decir, es la zona más cara de esa localidad. Por ejemplo, si buscamos nuevamente 0101, 028, 035, la nomenclatura de la parcela que recién estábamos viendo, vamos a poder visualizar el BUT que tiene esa manzana, perdón, ese frente de manzana o esa, ahí abrió, ese eje de calle en la zona en donde nosotros estamos. Nuevamente nos va a aparecer la nomenclatura, los datos específicos de la parcela y a través de, nuevamente necesitamos una buena conexión, nos va a aparecer, es un mapa bastante pesado es muy completo y es bastante pesado. Podemos darle tiempo, si le sacamos el mapa base, por ahí puede ir un poco más acelerado. Y en este caso, bueno, nos va a mostrar la información nuevamente de la parcela, desde cuándo está vigente esa evaluación, y bien como acá se muestra, cuál es el BUT de ese eje de calle, es decir, desde esta esquina hasta esta esquina de la manzana. Para ambos lados se le copia el mismo BUT, ¿sí? Valor unitario de referencia, que ahora no figura bien por una cuestión de conexión, parece, pero era de 5.300 aproximadamente. Puedo mostrarles otro, mientras que se va cargando. En este caso, otra parcela, ven que cada frente de manzana tiene un BUT. Ese BUT es a partir, copiado, digamos, o tomado desde el eje de calle en ese frente, ¿sí? En este caso es 2.550, 2.350, y luego se calcula la evaluación total. Puede estar constituida la evaluación en caso de ser urbana, baldía, a través del valor de la tierra solamente, y en caso de que el inmueble sea urbano edificado, va a tener la evaluación de la edificación más la evaluación de la tierra. Bien. Estos son los mapas principales que les puedo recomendar para utilizar nuevamente desde la oficina, sin tener que acudir al inmueble, al menos
hasta que tengamos una libre circulación, y en posterior, cuando uno toma un trabajo, por ahí es importante saber que tenemos disponibilidad de estos mapas e ir conociendo la zona, el inmueble, antes de visitarlo. Finalmente, les podemos ofrecer los geoservicios, es decir, tenemos para vincularnos los geoservicios, tanto de hidrografía como biodata, geografía física, demarcación, transporte, vial, son distintas capas. Yo les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, de cómo cargarlo en QGIS. Rápidamente, total, va a quedar grabada, así que pueden consultarlo posterior. Copiamos el link, ven que el tipo de capa es WFS, vamos al QGIS, vamos a la barra de navegador, botón derecho en WFS, conexión nueva, en este caso podemos poner red vial, no recuerdo bien el nombre, red vial nacional, por ejemplo, algún nombre de la capa que nosotros podamos recordar, pegamos el link, le damos a aceptar y automáticamente se nos actualiza y se nos puede cargar. Yo, a modo de ejemplo, lo que hice fue ya cargarles o tener ya cargado el límite provincial, la laguna Mar Chiquita, y bueno, ahora les muestro cómo sería la red nacional, es decir, las rutas nacionales. Por otro lado, también disponemos de descarga de algunas capas. Por ejemplo, si vamos a Catastro, o vamos a cualquiera, a hidrografía, nosotros podemos, ¿sí? Por ejemplo, en estas entramos en la de Catastro. Tenemos 3 formatos para descarga, que es un shape, o sea, es una capa para un GIS, el KML, perdón, y el JSON. Si nosotros descargamos un KML, supongamos que lo descargamos, cliqueamos en el formato que lo deseamos y automáticamente nos va a tirar. Yo ya había tenido, o sea, ya tenía cargadas las manzanas, y en este caso les hago una demostración nueva sobre las secciones que tiene. Por supuesto, cada localidad tendrá una sección. Si nosotros tildamos sobre la capa, es decir, sobre la que nosotros estamos averiguando, nos va a decir el nombre y la información, los atributos que tengamos de esa capa, ¿no es cierto? Bien. Entonces, tenemos los mapas para navegar de forma online, tenemos los geoservicios para vincularlos a un GIS, y para descargar algunas capas que nos puedan servir y mantenerlas fijas. Es importante recalcar que los mapas tienen una actualización periódica de 7 días, generalmente son los lunes que se actualizan, entonces es una información que está continuamente actualizada. Perfecto. Espero que haya sido clara, y cualquier cosa nos consultan. Ahora los dejo con Rodrigo, que les va a presentar la parte rural. Bueno, perfecto. Gracias, Nadia. Bienvenidos a todos. Bueno, a mí ya me presentaron, así que yo voy a avanzar para cortar los tiempos. La idea, yo soy ingeniero agrónomo, el objetivo que tenemos para compartirles a ustedes, ya nomás pongo en compartir mi pantalla. Bien, muy bien. La idea que tengo, o que tenemos desde el grupo de trabajo, es poder mostrarles, dentro de las herramientas que están en Mapas Córdoba, la posibilidad de que tienen para poder aprovechar las herramientas para definir la tasación de un campo, o qué elementos podemos enriquecernos para esta tasación. Por ejemplo, nosotros acá tenemos
algunos elementos que están en mapas Córdoba son las cartas de suelo, los limitantes de suelo, relieve provincial, coberturas agrícolas o valor de la tierra. Voy a pasarla. Ah, se pasó bien, perfecto. La idea mía, en este caso, es poder avanzar mostrándoles lo que es la caracterización de la carta de suelo que tenemos publicada. La fuente de la carta de suelo proviene del INTA. La particularidad que tiene esta mapa de suelos de la provincia de Córdoba es que está hecho a diferentes escalas. Es importante que ustedes como tasadores, algunos podrán estar más experimentados o menos experimentados en el manejo de estas cartas de suelo. En este caso, en formato digital, está toda la provincia de Córdoba en diferentes escalas. Lo de la escala es interesante que ustedes lo conozcan y lo aprendan a mirar, porque pueden tener en un mismo territorio campos para poder evaluar o usar para comparar, pero si la información de suelo que está disponible es diferente escala, seguramente que podemos estar cometiendo un error. Todos sabemos que para conocer una propiedad tenemos que ir al campo, en este caso estamos hablando de rurales, entonces lo importante de estas plataformas es que nos pueden anticipar a qué vamos a ir a ver. Básicamente, cartas de suelo de la provincia de Córdoba tiene el mismo formato que tiene Catastro, que tiene el inmobiliario cumplidor, hay unas solapas a la izquierda que podemos cliquear o descliquear capas para visualizar. En este caso voy a desactivarlas porque están verde la carga. No sé si están viendo lo mismo que yo, creería que sí. Ahí está, perfecto. Acá básicamente tendríamos, los suelos se los clasifica por su capacidad de uso. Rodri, disculpa. Rodri, Sí. te freno un segundo, Dale. porque se fue el modo de presentación. No sé si podés activar el modo de presentación. Dentro de Mapas Córdoba tenemos la posibilidad de ver las cartas uno de los elementos que podemos ver es las cartas de suelo. Como les decía, la cartografía de suelo está a diferentes escalas. Acá nosotros la podemos visualizar, como bien dijo José, con diferentes colores. Estos colores nos muestran atributos que tiene ese tipo de suelo, y es importante que la idea es que ustedes puedan llevarse alguna cosa que les pueda servir en el momento de analizar un suelo. Por ejemplo, si uno cliquea en estos ambientes, bueno, acá nos está moviendo la pantalla, pero nos da la posibilidad, que nos da la unidad cartográfica, que nos manifiesta el tipo de suelo que es, nos da el dato de la clase de suelo, la subclase, que es parte del limitante que tiene el suelo, y el índice de productividad. Esto nos da una caracterización de la potencialidad productiva que tiene una propiedad. Llegado el caso concreto de que uno tenga que tasar dos campos diferentes, es importante tener en cuenta cómo se los clasifica, cómo están clasificados los suelos de cada parcela a tasar. Porque podemos, como decía hace un rato, tener referentes o referencias para tomar, pero es importante tener saber estas distinciones para poder llegar a una tasación más acertada. Bueno, acá nos está abriendo con la velocidad que deseo, pero en la columna de la izquierda me muestra algunos ejemplos de la carta de suelo. También acá se pueden medir, si uno quisiera, tuvieran en una parcela determinada que hacer una medición para ver qué superficie de cada tipo de suelo tengo, esta herramienta es la que se puede utilizar para hacer medición de área, por ejemplo, dentro de una fracción de campo. Estoy notando que está al verde la comunicación. No sé si ustedes ven lo mismo. Dentro de la caracterización de suelo, otro mapa que tenemos publicados en IDECOR es las limitantes de suelo. Esto está hecho a una escala de 1/500.000, también, como bien dijo José anteriormente, está con colores. Estos colores nos permiten, en función de un campo en particular, identificar datos que hacen a la limitante de suelo, como es la textura o el drenaje, que acá nos marcan en la columna de la izquierda, profundidades que tienen que ver con la potencialidad productiva de los cultivos, la presencia o no de sales. Bueno,
básicamente es una herramienta que nos permite observar, digamos, la propiedad. Está claro que cuando uno va a tasar, esto es un elemento más a tener en cuenta para la tasación. Como habíamos dicho en la presentación, después de las cartas de suelo o las limitantes de suelo, tenemos la opción de la posibilidad de ver en Mapas Córdoba lo que es cobertura vegetal, que también es un mapa que está georreferenciado, que nos permite ver a nivel de parcela qué tipo de cultivo tenemos, y acá yo puedo tener como algo para comentarles, que no es lo mismo, digamos, cuando uno va a una propiedad, es importante ver qué se hace en la propiedad y qué hacen los vecinos. Y si esto tiene correlación con el potencial real de la propiedad o tiene que ver con un entorno que tal vez sea diferente. Son cosas que uno puede ir viendo aprovechando este tipo de capas de cobertura que nos dan información si en el campo hay montes, si hay sierras, si hay un bajo, o qué tipo de producción agrícola o ganadera se está llevando a cabo a nivel de parcela. La calidad de información es muy buena, como dijo José, lo comentó muy bien al tema, y bueno, la frecuencia, esto como está manifiesto cuando uno cliquea en más información, ahí nos van explicando cada cuánto se activa estas capas para que las podamos tener disponibles. Como veo que está Lerdo la posibilidad de enfocar, voy a ir avanzando si me dan el ok. Cualquier cosa después frente a las preguntas podemos volver. No sé si se alcanza a escuchar lo que estoy comentando. Bueno, acá le está costando en poder enlazarse. Voy a ir a otra posibilidad que nos da, que tenemos en el IDECOR, es la posibilidad de visualizar relieve, el relieve de la provincia de Córdoba. Es otro material que podemos utilizar como anticipándonos cuando uno está por ir a ver una propiedad que no conoce o tiene o cree conocer este mapa digital de elevación de la provincia, que tiene muy buena definición. Vamos a intentar, que es pesado, vamos a intentar que poder llegar a una resolución de campo, pero nos permite tener datos de altura con respecto al nivel del mar o datos de pendiente. Eso nos puede servir, como decía, para anticiparnos a una evaluación o saber qué vamos a ir a ver cuando uno quiera analizar una propiedad para ser tasada. Bueno, vemos que debe ser una hora compleja de conexión, pero créanme que la calidad de datos que tenemos en cada uno de estos mapas es muy valiosa y que nos van a permitir, primero que son oficiales la información, ¿no? Y eso nos va a dar certeza a la hora de poder de darle valor a los informes que tengamos que preparar para tasación. Bueno, acá no tengo la posibilidad. A ver. Bueno, no me está dando el dato. Bien, bueno. Cualquier cosa volvemos si hay alguna pregunta pertinente a este mapa. Los entornos no los comento porque el entorno es similar a todos los mapas. La idea era poder rescatar qué nos ofrece cada mapa, la calidad que tiene. Este en particular tiene muchos datos, tiene relevamientos aerofotográficos fotométricos para poder tener diferencias submétricas del dato de altura. La verdad que es interesante para analizar zonas o sectores o cuencas o subcuencas de aporte a una propiedad en particular, o a una ciudad también, nos puede servir para eso. Otro de los mapas que es importante, y después vamos a ver cómo podemos cruzar todos los mapas entre sí para darle un poquito más de valor a la información que tenemos, es el mapa de valor de la Tierra. El mapa del valor de la Tierra tiene varias capas
capas de parcelas, y como vemos ahí, la posibilidad de que ver el revalúo que se hizo, la información de revalúo que tenemos en el territorio, también la marca, igual que en lo urbano, con colores. Bueno, no estamos con posibilidad de ver lo que queremos mostrar. Me voy a ir al PowerPoint, a ver si puedo rescatar la información desde ahí. Me van a dar un momentito. Habíamos dicho que la carta de suelo nos permitía ver esta información. La voy a dejar para que la visualicen, porque entiendo que cuando quise mostrar no pude hacerlo desde el mapa dinámico. La información era más allá de la nomenclatura propia de una parcela, que la podemos encontrar dentro de una parcela, es la unidad cartográfica, la clase y la subclase de información, índice de productividad. Pásame la que sigue. Bien, el índice de productividad es un tema, consultas recurrentes, cuando uno quiere interpretar qué dice ese valor. Ese valor nos habla de la potencialidad que tiene un determinado suelo en un determinado lugar, y habla de sus características intrínsecas. Vamos a pasar la próxima filmina. Es una fórmula matemática que nos muestra la condición de potencialidad productiva que tiene ese suelo en el terreno. Y depende de esa pendiente, de la condición de humedad, de drenaje. Es una fórmula matemática que nos da un valor. Eso nos puede permitir a nosotros tener certezas del potencial que tiene uno u otro suelo dentro de un mismo campo o dentro de campos a evaluar o trazar. No es menor decir que hay años que uno puede ir a un campo a observar y vemos una potencialidad productiva homogénea. La idea acá es mostrar frente a los años normales cómo se comportan algunos suelos, o qué limitantes, de ahí viene que se conecte con el mapa de la provincia, con las limitaciones de drenaje, profundidad, salinidad, que atentan contra la producción. Pasamos otra filmina. Pasamos otra, esto ya lo quisimos ver en el plano. Una más. Bien, el de relieve lo vimos recién. Hay algo de características ahí que en la placa, como esto va a quedar grabado, va a estar bueno que ustedes lo puedan leer, de qué es lo que está mostrando ese mapa de relieve y el valor que tiene para cuando uno hace una tasación. Otra más. Bueno, esa también era la imagen que quería mostrar recién, era la posibilidad de acercarnos y ver en la posición del terreno un dato de altura, por ejemplo, pendiente, que tiene esa posibilidad en el mapa. Otra más, por favor. Bien, esto tiene que ver con cobertura, ya hicimos el comentario, los colores se ven así, las parcelas pueden no estar, eso es cliqueando, descliqueando en la plataforma, y así es una manera de analizar qué tipo de producción. Tiene la propiedad relativo también al departamento donde está. Seguimos otra más. Bien. Y acá, valor de la tierra. Una más, por favor, Nadia. Cuando uno se acerca en el valor de la tierra y va viendo esos cuadritos, cada cuadrito tiene 25 hectáreas. Ahí adentro, si uno se acerca y mira, hay un valor, que es el valor que igual al urbano, es un valor que sale de todo un análisis matemático que se hace de la información que se revela en OMI, y eso nos va dando valores de parcelas y teniendo en cuenta todas estas características intrínsecas al suelo, clima, ubicación relativa, y eso se manifiesta también con colores. Vamos a acercarnos una más. Exactamente. Si hacemos zoom, eso es la de Río Primero, vamos a ver las distinciones de color. El color rojo está vinculado a lo urbano y a la ruta 19, y la variación de colores, hay un degradé ahí que podemos ver que también impacta en el valor del terreno. Y ya vamos a notar, una más por favor, cómo podemos conjugar el valor de la capa de valor con respecto al suelo. Esto es entre Villa del Rosario y Arroyito. Si uno mira la imagen de valor, el color rojo
o el color el degradé está vinculado con la carta de suelo. La carta de suelo tiene las mismas características, o diríamos al revés, el mercado inmobiliario refleja el potencial productivo de las diferentes zonas. Esto creo que es algo para tener en cuenta cuando uno va a una región que no conoce y podría estar analizando el mapa de valor, más allá que el valor publicado no sea actualizable o actualizado, pero sí nos hace una referencia a cómo se comporta el mercado en determinada zona y tiene un impacto directo, digamos, o el mercado copia muy bien la caracterización de suelo y por eso tiene tanto valor mirar uno u otra cosa. Movemos otra placa, por favor. Bien, y como cierre, me hubiera gustado poder compartirlo dinámico, pero como cierre, a nivel general, podríamos decir que las clases de uso de los suelos se clasifican en 9 clases y hablan de las clases agrícolas a una clasificación que tiene que ver con de lugares de reserva o de recreación, y podemos decir que la producción agrícola decrece en la medida que vamos cambiando de clase. Las limitantes aumentan en la medida que vamos cambiando de clase, el índice de productividad también cae, esa fórmula que habíamos hablado, que por ejemplo en la zona de Marco Juárez podría ser 90 o rondando los 90, en la medida que nos alejamos o en la misma zona nos acercamos a lotes que tienen otra particularidad, el índice de producción baja. Y como un rasgo general, sin ser una verdad determinada, podemos decir que el valor por hectárea, los suelos agrícolas 1 y 2 serían los más altos esperables, y van bajando en la medida que cambiamos la clasificación de 2, 3, 4, o 6 o 7, que es el cambio de aptitud. Digo que es algo esperable, no digo que sea la verdad, porque en algunos lugares el mercado es diferente y eso lo sabemos nosotros bien, o ustedes lo saben bien como tasadores, cuando están frente a una propiedad que tal vez está vinculado al periurbano, aunque su suelo sea distinto, potencialmente ese valor puede ser mayor que otro suelo mejor en la misma zona, nada más que uno tiene la ubicación hacia el valor de la tasación. Entonces es algo que deberíamos contemplar, y estas herramientas que están colgadas en la web nos permiten analizar, como diría José al principio, los grandes datos duros que necesitamos para ir poniendo nuestra propia impronta en la tasación. Creería que no tengo otra placa, y bueno, pido disculpas por la falta de conectividad, y cualquier cosa nos quedamos en contacto para responder preguntas. Bueno, Rodri, muchísimas gracias. Bueno, para ir cerrando y para ir haciendo un repaso de lo que estuvimos viendo, primero que nada agradecerle a José Candalaf la participación de él en representación del CPI. La verdad que es muy valioso que nos acompañen, lo han hecho siempre, así que muy contento de que sigan aportando conocimiento. Gracias al equipo de IDECOR, que también han sido muy claros los disertantes, muy interesante el material. La intención del webinar era poder compartir con todos ustedes estas herramientas, el potencial que tiene IDECOR y Mapas Córdoba para el desarrollo profesional. Entonces, bueno, voy a, como nos hemos extendido por ahí un poquito en el tiempo y hemos ido contestando algunas preguntas puntuales y particulares, voy a hacer un breve repaso, así podemos salvar algunos detalles de lo que fueron explicando José, Nadia y Rodrigo. Me parece que bueno, poner en valor esto, que estamos presentando herramientas prácticas que están disponibles, de fácil acceso, de un acceso rápido. Decía
decía Rodrigo, esto de poder aportarle al trabajo profesional este valor agregado con datos oficiales, ¿no? Y después, un poco rescatando algo que dijo José, en su momento dijo, hace un tiempo teníamos que hacer un peregrinaje por las instituciones, una cosa así, dijo, tenemos que hacer un peregrinaje para recolectar información y poder elaborar nuestro trabajo y nuestras tasaciones. Hoy tenemos esta posibilidad, tenemos el portal de Mapas Córdoba que aporta datos útiles, datos oficiales que están actualizados. Y bueno, me parecía importante como primer punto resaltar esto que fueron mostrando los chicos. Otra de las cosas que me pareció importante destacar era que, bueno, en la IDE, en IDECOR, no se producen datos. Fundamentalmente la función de IDECOR es ayudar a publicar, es decir, poner al alcance del público esta información, estos datos, hacerlos públicos, ser un canal de publicación. Entonces eso también le da mayor validez porque son datos oficiales. Por ejemplo, en el caso de toda la información parcelaria se hace a través de Catastro, o la información de red vial a través de la Dirección General de Vialidad. Bueno, en fin, cada uno de esos mapas y de esos datos están vinculados a las instituciones que producen esa información, y la IDE lo que hace es publicarla. Entonces, otra de las cosas que me anoté para resaltar es que IDECOR y los portales de IDECOR lo que permiten también es poder aprender, es decir, no solo ponen en esta información, sino que enseñan a usarla. Entonces, les recomiendo, les sugiero que naveguen por el portal, busquen en el acceso a recursos. Ahí hay muchas capacitaciones online, van a poder disponer también de estos webinars, donde van a encontrar mucha información. Entonces, accedan a los portales, naveguen y busquen información allí que la van a encontrar, y cualquier consulta, cualquier duda, pueden dirigirse al mail de IDECOR, el contacto, y plantear allí sus consultas. Después, bueno, me parecía útil repasar esta cuestión de cómo está organizada la información en el portal de IDECOR, así que voy a compartir la pantalla para hacer un breve repaso, porque había algunas preguntas referidas a dónde encontrar la información. Así que rápidamente, ahí díganme si está compartiendo la presentación, y hacemos un pequeño repaso de cómo encontrar la info. Bueno, acá yo me guardé algunas páginas para ir repasando. El portal de IDECOR, en idecor.cba.gov.ar, van a encontrar ahí algunos links, sobre todo el link a Mapas Córdoba. Cuando accedan a Mapas Córdoba, vamos a ver si... Ahí está. Van a encontrar las tres solapas que mencionaba Nadia, ¿sí? La solapa de mapas, donde van a encontrar el catálogo de los mapas. Cada uno de estos recuadritos van a permitirnos acceder a cada mapa a través de un link. Y fíjense que en la parte inferior de cada recuadro pueden acceder también a los metadatos. Los metadatos son estos documentos que nos permiten entender cómo está construido cada uno de esos mapas, qué información tiene. Entonces, también tienen no solo el mapa y los datos, sino cómo está constituido. Y bueno, finalmente, si uno accede al mapa, va a poder usar las herramientas de navegación y disponer de la información en los informes.
Si me vuelvo al portal de Mapas Córdoba, lo otro que también estuvimos mostrando fue la posibilidad de acceder a los geoservicios. Estos geoservicios se pueden usar a través de herramientas GIS para aquellos que dispongan y manejen, o bien descargar los datos en la tercer solapa. Así bueno, me parecía importante rescatar esto. Voy a dejar de compartir. Y bueno, sobre todo agradecerles la participación, el interés. Tuvimos una buena convocatoria. Creo que el tema es interesante. Y lo que hacemos de alguna manera es acercarles estos recursos, estos datos y estas herramientas para fortalecer y poner valor agregado al desarrollo profesional. Respecto de algunas dudas o consultas reiteradas, había algunas cuestiones de índole técnico que las pueden ir refiriendo al mail de IDECOR. Algunas dudas respecto al acceso al observatorio del mercado inmobiliario. Respecto a eso, el OMI, el observatorio, es de acceso restringido. Entonces, lo que les vamos a pedir es que soliciten el acceso a través de cada uno de los colegios, y de tal manera que los colegios profesionales puedan validar la participación de ustedes en el observatorio. Después, a ver qué otra duda respecto a... bueno, el tema del mapa del valor de la tierra, también había muchas consultas respecto a esto. Había algunas dudas respecto a las variables que se habían usado. En definitiva, es un tema amplio y por ahí no da el tiempo ahora para explicar todo. Pero, como les decía antes, me parece importante que puedan navegar en el portal y ahí van a disponer de muchísima información para poder interpretar cada uno de los mapas y para poder usar estos datos en sus tareas. Por mi parte, muchísimas gracias. No me quiero extender mucho. No sé, Nati, cómo... Sí, nos falta agradecer a Alejandro Adroba, que nos ayudó un montón también en la planificación y en este webinar del CPI. Muchísimas gracias, Alejandro. Ahí preguntan cómo suscribirse, les pasé el link entrando a idecor.sba.gov.ar/registrarse. La semana que viene vamos a publicar una nota donde vamos a linkearle, como les dije, por YouTube, el video en YouTube, perdón, y el PDF de la presentación. ¿Y qué más? Y ahora les comparto nuevamente el link a la encuesta de satisfacción, que la verdad nos viene muy bien si ustedes lo completan, porque nos sirve para seguir creciendo. Bueno, muchísimas gracias a todos.